iniciar. Primeramente, vamos a iniciar a hacer la presentación de la asignatura, las unidades que se van a ver en todo este cuatrimestre, pues ya es conocimiento de ustedes que este cuatrimestre va virtual hasta nuevo aviso. Entonces, hay que estar atento a lo que se publica, sobre todo en la plataforma. Entonces, las unidades que vamos a abordar en lo que es mercado financiero, están viendo la presentación, ¿verdad? Hola, Sí, profe. ok. Entonces, la primera unidad es la globalización, todo lo que tiene que ver con las causas de la globalización, la historia, los procesos que lleva la globalización entre todos los países. La segunda unidad, que son los mercados emergentes, como es el flujo de capital, lo que es la parte económica en los países, las perspectivas que hay y los intermediarios financieros, que esto no es nada nuevo para ustedes, lo que respecta a los intermediarios financieros. La tercera unidad es la inversión, lo que es la inversión real, la inversión financiera, los parámetros que hay, que es los rendimientos. Los rendimientos, recordemos que es la utilidad, la ganancia de cualquier inversión financiera que hagan los inversionistas. La liquidez, también recordemos que es la parte del efectivo que se tiene en el momento. El plazo y el riesgo que conlleva hacer una inversión. Y la cuarta unidad es el riesgo país, el rendimiento, el riesgo país y la deuda, las calificaciones como medida de riesgo país. Recordemos de que tanto nosotros como personas naturales, también el país tiene una calificación. Recordemos también que las calificaciones son AAA, A, B, C, D, E, que la E es la peor, la que es la peor calificación que puede tener tanto una persona como un país. Y el riesgo es la situación o que conlleva a invertir en un país, como por ejemplo la situación que se vivió en el 2018, que no era nada bueno para ningún inversionista venir a invertir a Nicaragua por las situaciones políticas que se vivía en ese momento. Y hoy, en el contexto actual, con todo esto de la pandemia, realmente el riesgo de inversión a nivel mundial es bien alto, porque recordemos que esta situación del COVID pues está afectando a todos los países, a las grandes, a las pequeñas potencias, se está viendo afectado. Ustedes pudieron ver las noticias, la situación de que pasó primeramente en China, España, ahora Estados Unidos, también, entonces que son países de grandes potencias y de los cuales se encuentran eh, afectados sobre la parte o se encuentran en riesgo con todo esto de la pandemia. Entonces, todo lo que es la parte de inversiones, pues está un poco suspendido, no en su totalidad, porque las cámaras de inversiones están abiertas siempre. Entonces, pero hacer nuevas inversiones en los países, pues representa un gran riesgo. La deuda pública, no solamente nosotros como personas naturales tenemos deudas, también existen las deudas que contraen todos los países. Entonces, y Nicaragua pues ya manejamos que tiene deudas públicas con los otros países. Entonces, lo que es la historia, la operación, la circulación, los instrumentos de deudas que se utilizan para mejorar o requerir liquidez en un país. Entonces tenemos la planificación, el primer examen está en el caso de nosotros, de los sabatinos, para el 8 de agosto y el segundo parcial el 12 de septiembre y el último que estaríamos haciéndolo para aproximadamente el 17 de octubre. Entonces esto ya lo conocen, ya saben de que vamos a utilizar la plantilla.
Ahora, cabe mencionar, ¿verdad?, que hacen los trabajos en la plantilla de Word, pero al momento de que ustedes lo suban a la plataforma, por favor, pásenlo a PDF y lo suben en PDF para que no se distorsione la información en el sentido de presentación. ¿Oyeron, chicas? Hola. Ok. Y sí, Ok, ya les va a quedar una tarea, de hecho ya la tienen ahí en la plataforma, ya está, que es la globalización y su agente en lo que se refiere a la tecnología, el transporte, la comunicación. Ustedes han visto cómo ha venido evolucionando la globalización, entonces tanto en la tecnología como en el transporte, que ahora tenemos eh, vehículos, por ejemplo, eléctricos, entonces que no necesitan de combustible. Entonces también la comunicación, cómo ha venido surgiendo la parte de los sistemas políticos, lo que es el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Entonces ya manejan la parte del desarrollo, en la parte de la globalización, a lo que se refiere a la tecnología, el transporte y la comunicación, al menos van a dar 3 ejemplos de cada agente y cómo estos agentes influyen en la globalización a nivel mundial. Y la parte del sistema político, que es la definición de un sistema político, ejemplos de aplicación, el aporte y el avance o retroceso que llegue a tener el sistema político con el avance de la globalización. Entonces, esto lo van a hacer en Word y lo van a pasar a PDF y lo suben. Van a tener, se vence el próximo domingo a las 6 de la tarde, se vence esta tarea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a medir la participación, muchachos? Porque yo sé quiénes se van a estar conectando a la videoconferencia, pero voy a medir la participación y que están asistiendo a la videoconferencia mediante foros. Es decir, cuando termine la clase, yo les voy a dejar un foro y ustedes tienen que contestar el foro con respecto a la clase que vimos hoy. ¿Me explico? Hola. sí, profe. Ok, entonces ahí voy a medir la asistencia de cada uno de ellos, aunque yo ya sé quiénes son los que se van a estar conectando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando termine la clase, yo le subo el foro, la contestación del foro va a ser la participación y la asistencia de la clase que corresponde a la fecha. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy, que sería la globalización. Más que todo, la globalización, un poco hablar sobre la historia de la globalización y los aspectos. Entonces, más que todo, la globalización, pues se describe como la integración económica de todos los países. Entonces, como consecuencia, la parte del comercio internacional de los bienes y servicios. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la parte del comercio internacional, muchachos? A ver, para que no se me duerman, sé que las dos es bien complicado. Cuando hablamos de comercio internacional, ¿a qué nos referimos? Porque tiene que ver también con la integración económica entre todos los países. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Ajá. puede ser el intercambio de los productos Ajá. entre todos los países. Ajá, exactamente. Es el intercambio de los bienes y servicios entre todos los países y para eso también hay tratados de comercio. No sé si ustedes han escuchado que hay países que tienen tratados internacionales sobre el comercio que hay. Entonces, ¿a qué me refiero a los tratados?
los tratados son convenios que existen entre países. Por ejemplo, cuando un producto X no se le va a cobrar el impuesto de internación a un país. Entonces, a eso se refiere al comercio internacional y que son tratados que existen entre varios países. Entonces, acá en esta clase de mercados financieros también vamos a conocer un poco sobre los grupos de países que son conocidos como el G20, el G7. No sé si ustedes han escuchado hablar del G7 o del G20. No, yo no. Ok. Sí, son grupos entre países, por ejemplo, el G7, me voy a adelantar un poquito a las clases siguientes, pero el G7 son países como Brasil, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, y los otros no los recuerdo ahorita, pero el G7 significa que hay un grupo de 7 países. El G20 es un grupo de 20 países que lo conforman. Entonces, cuando un país forma parte de uno de esos grupos, hay tratados o hay convenios internacionales entre esos países. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos de la globalización? La distribución mundial que existe de la producción de los bienes y servicios, la reducción de aquellas barreras que a veces se ponen entre países con la parte de los impuestos, los aranceles, los derechos de exportación. Entonces, la globalización viene a formar parte de estos acuerdos, de estos tratados, dado de que con la evolución de la globalización también se desarrollan todos estos comercios internacionales. Las causas. Bueno, parte de las tareas aquí se las dejo. La globalización tiene relaciones económicas de las cuales hay distintos factores, como es la tecnología, el transporte, los transportes, las comunicaciones y el capitalismo. ¿Por qué creen que el capitalismo es una causa de la globalización? A ver, chicas. Hola, no se me duerman. Nada. ¿Por qué creen que el capitalismo forma parte o es causante de la globalización? O la tecnología, por ejemplo, ya que ustedes son jóvenes y están con la tecnología al 100. ¿Por qué creen que la tecnología es una causa de la globalización? ¿Aló? A ver, Alison, ¿por qué crees que la tecnología es una causa de la globalización? Alison, ¿por qué es una de las causas? Porque la tecnología, muchachas, va evolucionando. Todos los días avanza la tecnología. Entonces, es uno de los factores principales para mí, ¿verdad? De las causas de la globalización. Cada día hay un teléfono con mejor tecnología, con mayor capacidad. Hay plataformas ahora como esta donde todos nos podemos comunicar sin necesidad de estarnos, eh, sin estar presencialmente. Entonces, es parte de las causas de la globalización, igual los transportes, donde ahora existe un sinnúmero de transporte, el transporte de carga, el transporte terrestre, el transporte marítimo, de las cuales esto se ha venido evolucionando y ha conseguido romper todas las barreras que existe también con otros países. ¿Preguntas?
Entonces, el avance tecnológico, más que todo, ha venido a revolucionar toda la parte de la humanidad. Entonces, ¿a partir de qué tiempo? A partir de los años 70, donde los sectores de transporte y telecomunicaciones conducen al actual proceso de la globalización. Tenemos los transportes, que también es un medio donde ha formado parte del desarrollo, del el desarrollo económico de los países. ¿Por qué? Porque esto ayuda a transportar las mercaderías y aminoran un poco los costos de distribución. Las comunicaciones, también el avance de la informática ha venido a desarrollar los medios de información, como les decía, como por ejemplo este tipo de plataforma, los teléfonos, la computadora, ahora mejor sistema de tecnología con la parte de los teléfonos. Pues antes existía el 3G, ahora el 4G y ya viene el 5G en la tecnología para para la comunicación vía telefónica. Entonces, las comunicaciones también forman parte de la globalización. También el capitalismo. ¿Por qué el capitalismo? Recuerden del que existía antes lo que era el comunista y el capitalista, de los cuales el comunista vino a tener un bloque, de los cuales actualmente, hoy en día, es pequeño, es menor al del capitalismo. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, el sistema económico, para más que todo, era el liberalismo económico, las doctrinas que estos venían y abogaban para la libre circulación de los bienes y servicios, favoreciendo esto a la globalización. Antes, recordemos que las operaciones se daban entre las personas que estaban cerca, entre los que tenían el poder a mano, como eran los capitalistas. El que tenía el dinero era el que hacía el negocio, pero era entre los más cercanos, entre los más allegados. Hoy en día no, hoy en día los negocios se hacen entre varios países. Una persona puede estar aquí en Nicaragua y otra puede estar haciendo negocio en China. Entonces, por lo cual esto ha venido a conllevar a la evolución de la globalización. La historia, esto fue a inicios del 2000, 3000 antes de Cristo, como la primera posición de la globalización, de los cuales vienen a intercambiar los bienes de la información, acompañado siempre de la parte del ser humano. También se sitúan los orígenes de la globalización entre el siglo XV y XVI, donde se desarrollaron los primeros imperios, y la primera etapa de la globalización fue en la parte de las colonias de Portugal y España, continuada en la parte de Holanda, británicos y la parte de Francia. Y la tercera posición se da en base a las tecnologías que permiten la transmisión de la información. Como ustedes pueden ver en las imágenes que aquí están, cómo ha venido la evolución de la globalización. Antes, inicialmente se inventó lo que era el telégrafo en 1836, en 1839 la fotografía, en 1875 se inventó el teléfono, en 1894 el cinematógrafo y en 1897 la radio. Y hoy en día, ¿qué tenemos? A ver, estos chicos de tecnología, son jóvenes, miren cómo era antes el teléfono y ahora andamos con iPhone,
con teléfonos en la calle. Antes no podías hablar por teléfono si no tenían en tu casa, etc. Y la cuarta posición, pues que fue la primera red de telefónica vía satélite en 1969, donde se impulsa la norma GSM y se refuerza la parte de la integración del Internet en los dispositivos móviles, los smartphones que hoy en día ya conocemos, que se fue dando o se dio en la primera década del siglo XXI. Las tendencias, la expansión de la democracia liberal, el dominio que ejercen las fuerzas de mercado, la terciarización de la economía, la integración de la economía global, la transformación de los sistemas de producción, la velocidad del cambio de tecnología. Recuerden que Zoom dura 40 minutos. En cuanto se corte, me vuelvo a conectar para que se conecten. Vamos a terminar de ver rapidito lo que está. Y a la persona que se integró hace poco a recordarle un poco sobre la parte de la tarea que ya tienen en la plataforma. Entonces, si se corta, se vuelven a conectar de inmediato, por favor. ¿Me escucharon? Hola. Sí. Sí, nada más en unos 2 o 3 minutos se conectan porque como estoy grabando la clase, entonces voy a pasarla. En cuanto se me cargue la clase grabada, nos volvemos a conectar. Yo les pongo en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ok. Y la revolución de... Ay, ay, ay. Y la parte de la revolución de los medios de comunicación. Las tendencias, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las tendencias de la globalización que podamos tener ahorita en este siglo? A ver, chicas. ¿Cuáles creen ustedes que puede ser una de las tendencias en la parte de la tecnología ahorita? No se me acumulen en hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Solo la Dayana está despierta, parece. Jael, ¿me escuchas? Ah, bueno. Entonces, para la parte de las tendencias de la tecnología, recordemos ahora cómo cada día sacan un nuevo modelo de teléfono, un nuevo modelo de vehículo, de los cuales ahora los vehículos vienen más sistematizados, por así decirlo, desde el momento en que ahora ya no es te conectas conectas tu teléfono a tu celular y entre otras cosas más, igual los modelos de teléfono ahora vienen con nuevas capacidades, etc. La parte del dominio que ejercen las fuerzas de mercado, recordemos que a nivel internacional, en la parte del mercado, tienen diversos inversionistas internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI, y el Banco Mundial. Estos dos ayudan, son fondeadores internacionales para financiamientos a los países, de los cuales coadyuvan o le dan financiamiento a estos países para los proyectos que tengan estos países, los proyectos sociales que se puedan dar en cualquier país. Entonces, esto
son bancos que dan financiamiento a todos los países y es de donde viene la parte de la deuda pública entre los países. La terciarización de la economía, más que todo, es un proceso donde hoy en día existe la desvinculación, por así decirlo, de la economía, como por ejemplo la terciarización. ¿A qué nos referimos? A una subcontratación, es decir, yo soy una constructora de las cuales voy a ver la parte de las redes sanitarias en un barrio. Entonces yo vengo y subcontrato a un tercero para que realice esos trabajos. Puede ser de que yo gane la licitación de ese proyecto, pero no tengo los recursos ni las maquinarias para realizar ese proyecto. Entonces vengo y yo contrato o subcontrato a maquinarias, subcontrato a personas para que puedan llevar a cabo este tipo de actividad. Entonces eso se refiere a la terciarización, subcontratar a otras personas para llevar a cabo una actividad o ya sea un servicio que se haya ganado y se vaya a brindar, entonces de los cuales yo voy a tener a buscar cómo subcontratar a esas personas. Tenemos en la parte del sector terciario los componentes como es el comercio mayorista y minorista, el transporte, el almacenamiento y comunicación, el sistema financiero, lo que es el seguro, el sector inmobiliario, los servicios profesionales y sociales y los servicios públicos, que todos estos conforman parte de la terciarización de la economía. Y tenemos la economía global, que forma parte también lo que es el sistema computarizado de los negocios. Ahora podemos trabajar en línea desde donde estemos, desde nuestras casas, desde otros países, podemos trabajar en línea y sin parar ninguna actividad de una empresa y también ayudan al crecimiento de los países con la parte de la economía. Entonces, estos vienen a ayudar a la parte de los sistemas financieros, la parte de los controles de los gobiernos, los bancos centrales. Entonces, parte de las tendencias de la globalización es la parte computarizada, es decir, trabajamos desde donde estamos y sin detener ninguna de las actividades, tanto a nivel gobierno como a nivel privado. Las transformaciones de los sistemas de producción. ¿Cuáles serían las transformaciones de los sistemas de producción? Por ejemplo, hoy muchos productores antes trabajaban a mano todo lo que era la parte de producción. Hoy en día está más tecnificado, hay máquinas que antes una actividad lo hacían entre 5 trabajadores. Hoy en día existen máquinas de las cuales ahorran tiempo y mano de obra también. Entonces, la parte de la producción, muchos están tecnificados. Casi la parte en el caso de Nicaragua hay muchos productores que han recibido capacitaciones para la tecnificación en su producción. Por ejemplo, en esta semana estuve visitando a unos productores, por ejemplo, de chiltoma. Hoy en día la parte de las chiltoma ya hacen su invernadero, hay más tecnificación, la parte de los pozos. En caso de que no hay lluvia, ya hay un plan de contingencia para que utilizan los pozos para la parte productiva y, y ya tienen sus propios invernaderos techados
con la parte en el caso de la producción de Chiltoma. Entonces ya no hay tantas cosas manuales como antes y como por ejemplo que si no llovía se perdía toda la producción. Hoy en día cuentan con la parte de los pozos y toda la parte técnica de las tuberías que lleva para todos los invernaderos. Entonces, parte de las tendencias de la globalización es que estas personas, estos productores, vayan transformando su producción a una forma más técnica, más rápido y que le ayude a sacar más rápido la producción. El progreso de los cambios tecnológicos en las telecomunicaciones ha venido también a reducir costos. Antes, hace muchos años, tener una línea convencional, tener la cuña costaba casi $200. Hoy en día ya no te cuesta